Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos con algo que nos afecta a todos, aunque ni nos demos cuenta, los ritmos circadianos. Exacto. Esos relojes internos que llevamos puestos. Eso es. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo saben cuándo toca dormir, o comer, o despertarse? Vamos a intentar entenderlo mejor. Sí, la idea es bucear un poco en qué dice la ciencia, basándonos mucho en la información que hay, por ejemplo, en artículos detallados como los de Wikipedia. Vale, pues la misión es esa, desentrañar qué son, por qué importan tanto para la salud y cómo funcionan, desde que alguien se fijó en unas hojas que se movían solas hasta un premio Nobel. Va a ser interesante, porque seguro que todo el mundo ha notado eso del jet lag, ¿no? O simplemente cómo cambia la energía durante el día. Totalmente. Pues eso es el ritmo circadiano. Vamos a ello. Venga, A ver, empecemos por el nombre. Circadiano. Suena técnico. pues viene del latín, como muchas cosas en ciencia. Circa, que es alrededor de, y dies, que es día. Ah, vale. Alrededor de un día. O sea, un ciclo de más o menos 24 horas. Justo. Y la clave es que es una oscilación natural, que se genera dentro, es endógena. No es solo que reaccionemos a la luz y la oscuridad. Entiendo. Y su trabajo es organizar todo, ¿no? Poner orden en nuestros procesos biológicos. Eso es, para que cada cosa pase en el mejor momento posible. Y ojo, no hay que confundirlo con un ritmo diurno, que simplemente sigue las 24 horas del día. El circadiano tiene que venir de dentro. Vale, endógeno. Ese es el primer punto clave, por lo que veo. Sí, para que un ritmo sea considerado circadiano de verdad, científicamente hablando, tiene que cumplir 3 criterios. El primero, como dices, ser endógeno y tener un periodo cercano a 24 horas. Incluso si no hay pistas de fuera. Exacto. Si pones a un organismo, da igual, una mosca o una persona, en oscuridad constante, por ejemplo, su ritmo sigue funcionando, con un periodo propio, que se llama periodo de curso libre, o Tau, que en humanos curiosamente suele ser un pelín más largo de 24 horas. Anda. O sea que nuestro reloj interno va un poquito a su bola, no clava las 24 horas exactas. No exactamente, necesita ajustarse cada día. Y ahí entra el segundo criterio. Tiene que ser sincronizable, lo que llaman entrainment. Sincronizable. Ujú. ¿Con qué? Con señales externas, los Zeitgebers, dadores de tiempo en alemán. La luz es el más potente, el principal. Por eso nos afecta tanto viajar y cambiar de golpe el ciclo de luz y oscuridad. El jet lag, claro, nuestro reloj intentando ponerse en hora. Eso es. Pero, ojo, también influyen otras cosas. La temperatura, cuando comemos, incluso la actividad social. Todo puede darle pistas a nuestro reloj. Vale. Endógeno y sincronizable. ¿Y el tercero? Mencionaste algo de la temperatura. Sí, la compensación de temperatura. Suena raro, pero es fundamental. Significa que el reloj tiene que mantener su ritmo de unas 24 horas estable, aunque cambie la temperatura del cuerpo. Bueno, dentro de un rango normal. A ver si lo pilo. ¿Las reacciones químicas van más rápido? Con calor, ¿no? Claro, pero el reloj tiene mecanismos para compensar eso. Si no, imagínate, con fiebre nuestro día interno duraría menos, o con frío más. No sería un reloj fiable para medir el tiempo. Ya. Sería un caos. Vale, entendido. Endógeno, sincronizable y estable con la temperatura. 3 pilares. Eso es. Y aunque ahora hablemos de genes y moléculas, la idea de estos ciclos viene de muy atrás. Hombre, claro. Ya Teofrasto, en la antigua Grecia, siglo IV a.C., describió cómo las hojas de un árbol, el tamarindo, se abrían de día y se cerraban de noche. Decían que el árbol dormía. Qué bueno. ¿Y el primer experimento así más científico? Pues se considera que fue uno de Jean-Jacques Dortus de Mairan, un astrónomo francés, en 1729. Fíjate. ¿Qué hizo? Observó una planta, la mimosa púdica, esa que pliega las hojas al tocarla. Vio que seguía abriendo y cerrando las hojas con su ritmo diario, incluso si la metía en un armario totalmente a oscuras. Anda. Eso sí que es una prueba de que el ritmo venía de dentro de la planta, no solo por la luz. Exacto. Fue como la primera demostración experimental seria de un reloj biológico interno. Pues sí que empezamos pronto a sospechar de esto. Y luego, supongo, más gente fue añadiendo piezas. Sí, bueno, fue un proceso lento. Hubo observaciones sobre ciclos de sueño, estudios en animales. Otro hito importante fue ya en el siglo XX, con trabajos en la mosca de la fruta, la famosa drosófila. La mosca siempre está en todos los laboratorios. Es que es muy útil para genética. Colin Pittendrigh, en los años 50, hizo experimentos clave.
Demostró que la hora a la que las moscas adultas salían de la pupa era un ritmo circadiano. Y lo más importante, que ese ritmo se mantenía constante, con su periodo de unas 24 horas, aunque bajara la temperatura. Ah, cumpliendo el tercer criterio, el de la compensación térmica. Justo. Y eso abrió la puerta a buscar la base genética de todo esto. Y ahí llegamos al Nobel, ¿no? A los genes reloj. Exacto. En los años 70, dos investigadores, Konopka y Benzer, encontraron la primera mutación en Drosophila que afectaba su reloj biológico. La llamaron Period, el gen PER. El gen periodo, muy apropiado. Sí, pero bueno, una cosa es encontrar una mutación y otra entender qué hace el gen. Eso llevó más tiempo. En los 80, tres equipos, los de Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Nigel W. Young, consiguieron aislar el gen PER y empezaron a descifrar cómo funcionaba, cómo sus proteínas influían en el ritmo. Y ese trabajo fue el que les dio el Premio Nobel de Medicina en 2017. Efectivamente. Por descubrir los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Fue un reconocimiento a décadas de trabajo pionero. ¡Qué pasada! Y supongo que luego se encontraron genes parecidos en otros animales, en nosotros también. Sí, sí. Resulta que los mecanismos moleculares básicos son muy parecidos. Están muy conservados evolutivamente. En los años 90 se identificaron los primeros genes reloj en ratones, como el gen clock. Y poco después, en humanos, se encontraron mutaciones en genes homólogos, como el PER2, que explicaban algunos trastornos del sueño hereditarios, como gente que se acuesta y se levanta exageradamente pronto. Vale, o sea que tenemos nuestros propios genes PER, clock, etcétera, dirigiendo nuestro ritmo. Llegamos a la parte molecular. ¿Cómo funciona exactamente este reloj? ¿Cómo cuentan las horas nuestras células? Pues mira, el mecanismo básico, al menos en animales, es fascinante. Se basa en bucles de retroalimentación. Bucles de retroalimentación. Suena a termostato. Un poco sí. Es un ciclo que se autorregula. A ver si lo explico sencillo. Imagina que tienes unas proteínas activadoras. En mamíferos, las principales son CLOCK y B-1. Estas proteínas se unen al ADN y durante el día encienden la producción de otras proteínas. Vale, ¿activan genes? ¿Qué genes? Pues, entre otros, los genes PER y CRY. Estos genes producen las proteínas PER y CRY, que serían las represoras. O sea, las activadoras fabrican a sus propias represoras. Exacto. Pero estas proteínas PER y CRY no actúan inmediatamente. Se van acumulando en el citoplasma de la célula a lo largo del día y la tarde, y necesitan unirse, formar un complejo. Se acumulan, se juntan. Y luego, Y luego, cuando ya hay suficientes y es de noche, ese complejo PER-CRY viaja al núcleo de la célula. ¿Y qué hacen allí? Pues se unen a las proteínas activadoras, a CLOCK y B-1. y las frenan. Justo. Las inhiben. Impiden que sigan activando la producción de más PER y CRY. Es una retroalimentación negativa. El producto final apaga el interruptor que lo fabrica. Entendido. El ciclo se cierra. ¿Y cómo se vuelve a empezar? Pues porque durante la noche, esas proteínas represoras, PER y CRY, se van degradando poco a poco. Y aquí entra un jugador clave, la luz. Ujú. Por la mañana, cuando entra luz, esta señal, detectada en parte por las propias proteínas CRY, que son sensibles a la luz azul, acelera la degradación de las represoras. Al desaparecer el freno, las PER y CRY, las proteínas activadoras, CLOCK y B-1, quedan libres otra vez. Y vuelta a empezar. Encienden de nuevo los genes PER y CRY y el ciclo arranca para otras 24 horas. Exactamente. Es un mecanismo elegante, un ciclo molecular de encendido y apagado que tarda unas 24 horas en completarse. Una danza molecular increíble. ¿Y todo esto pasa en todas las células del cuerpo? ¿O hay un sitio central que manda? Hay un sitio central, sí. El reloj maestro, el que coordina a toda la orquesta, está en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, el SCN. SCN. ¿Dónde está eso exactamente? Son dos grupitos muy pequeños de neuronas, uno a cada lado, en el hipotálamo, justo encima de donde se cruzan los nervios ópticos. Por eso supraquiasmático. Claro, por la conexión con los ojos. Su papel debe ser crucial entonces. Fundamental. Si se lesiona el SCN en animales o en personas por alguna enfermedad rara, se pierde la mayoría de los ritmos circadianos organizados. El ciclo de sueño-vigilia se vuelve caótico, la temperatura no varía igual, se descoordina todo. Vale,
¿Y cómo sabe el SCN si fuera es de día o de noche? ¿Le llega información de los ojos? Sí, pero de una forma muy específica. No usa la información de los conos y bastones, las células que usamos para formar imágenes. Ah, no. ¿Entonces cómo? Le llega directamente de otro tipo de células en la retina, unas células ganglionares especiales que tienen un fotopigmento propio, llamado melanopsina. Melanopsina. ¿No me suena de las clases de biología? Es que se descubrió más tarde. Estas células son especialmente sensibles a la intensidad de la luz ambiental, sobre todo a la luz azul, y envían un cable directo, digamos, al SCN. Le dicen, o hay tanta luz o está oscuro. O sea, son como los fotómetros del cerebro para el reloj. Qué curioso. Sí, y el SCN usa esa información para ponerse en hora cada día, y a su vez, para enviar señales al resto del cuerpo y sincronizarlo. ¿Y cómo envía esas señales? ¿Con hormonas? Principalmente sí, y también por vías nerviosas. Una de las señales hormonales más importantes que controla el SCN es la producción de melatonina. La melatonina. Esa sí que es famosa. Sí, pero a veces se malinterpreta. El SCN le dice a otra glándula del cerebro, la glándula pineal, cuándo tiene que fabricar y liberar melatonina. Y la pineal la produce sobre todo, por la noche. Entonces es la hormona del sueño. No exactamente. Es más bien la hormona de la oscuridad o la señal de noche. La melatonina viaja por la sangre y le informa a todo el organismo que ha llegado la noche biológica. Facilita el sueño, sí, pero su mensaje principal es de noche. Entendido. Es como el toque de queda bioquímico. Algo así. Y también parece que la propia melatonina ayuda a mantener estable el ritmo del SCN. Hay un diálogo ahí. Vale, esto nos lleva a nosotros, a los humanos. Antes has dicho que nuestro reloj interno no dura exactamente 24 horas. Hubo un tiempo que se decía que eran 25. Sí, eso salió de los primeros estudios de aislamiento, en búnkeres y cuevas, donde la gente vivía sin pistas temporales. Pero esos estudios tenían un problema. Los voluntarios podían encender luces cuando querían, incluso por la noche. Y ahora sabemos que la luz artificial nocturna puede retrasar el reloj, hacer que el ciclo parezca más largo. Ah, claro. ¿Y qué dicen los estudios más modernos y controlados? Pues estudios más recientes, como uno muy famoso de Charles Chasler en Harvard, que controlaban mucho mejor la exposición a la luz, encontraron que el periodo endógeno medio en humanos es mucho más cercano a las 24 horas. De media, unas 24 horas y 11 minutos. Anda, casi clavado al día solar. ¡Qué precisión! ¿Y hay diferencias entre personas? Sí, claro. Hay variaciones individuales, lo que llamamos cronotipos. Gente más matutina, alondras, y gente más vespertina, búhos. Y parece que también hay pequeñas diferencias por sexo. Algunos estudios sugieren que el periodo medio en mujeres es ligeramente más corto, unas 24.09 horas, frente a 24.19 en hombres. ¿Y eso podría explicar por qué, en general, las mujeres tienden a despertarse un poco antes? Podría ser un factor que contribuya, sí, aunque es complejo. Ya. Y para estudiar estos ritmos en gente real, ¿qué se mide? ¿Cómo saben los científicos si alguien es alondra o búho a nivel biológico? Pues se usan marcadores biológicos, como decíamos. Los más clásicos son tres. A ver. 1. La melatonina. Se mide su inicio de secreción por la tarde-noche en condiciones de luz muy tenue. Es el DLMO, Dim Lights Melatonin Onset. Suele ocurrir unas 2 horas antes de la hora habitual de dormir. Vale, el arranque de la señal de noche. 2. La temperatura corporal central. Nuestro cuerpo está un poquito más frío por la noche. El punto más bajo suele ser hacia el final de la noche, sobre las 4 o 5 de la mañana, unas 2 horas antes de despertarnos normalmente. En las alondras ocurre antes, en los búhos más tarde. La temperatura mínima. Entendido. Y 3. El cortisol. La hormona del estrés, pero también de la activación. Sus niveles suelen estar más bajos por la noche y tienen un pico importante justo al despertarnos por la mañana para ayudarnos a ponernos en marcha. Melatonina, temperatura y cortisol. ¿Y cuál es el más fiable? La melatonina, especialmente el DLMO, se considera generalmente el marcador más directo y estable del reloj central del SCN, porque está menos influido por factores externos como la actividad o el sueño en sí mismo. Vale, perfecto. Entonces, tenemos este reloj interno bastante preciso que se sincroniza sobre todo con la luz y que usa señales como la melatonina para organizar un montón de cosas en el cuerpo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando le llevamos la contraria?
que es lo que parece que hacemos mucho en la sociedad moderna. Pues sí, es un problema creciente. La disrupción del ritmo circadiano de forma crónica se está viendo que tiene consecuencias negativas para la salud, y no son pequeñas. ¿Qué cosas lo provocan principalmente? Ya hemos mencionado el jet lag. Sí, el jet lag es un ejemplo agudo, pero a nivel crónico, las causas más comunes son, primero, una exposición a la luz inadecuada. ¿Cómo? Pues demasiada luz brillante, especialmente luz azul, la de las pantallas, muchos LEDs, por la noche. Esa luz engaña al SCN, le hace creer que aún es de día y suprime la producción de melatonina. Y al revés, pasar el día en interiores con luz tenue tampoco ayuda, debilita la señal de día. Vale, ¿la luz a deshora o insuficiente? ¿Qué más? Segundo, los horarios irregulares. El trabajo por turnos es el ejemplo clásico. Obliga a la gente a estar despierta y activa cuando su cuerpo pide descanso. Pero también simplemente tener horarios de sueño muy variables, acostarse y levantarse cada día a una hora diferente o comer a deshoras. El caos horario. Exacto. Y tercero, el consumo de algunas sustancias. El alcohol, por ejemplo, afecta a los niveles de melatonina y cortisol y puede fragmentar el sueño y desajustar el reloj. Otras drogas también tienen efectos complejos. Luz, horarios, sustancias. ¿Y las consecuencias de esa disrupción mantenida van más allá de estar cansado o tener problemas para dormir? Mucho más allá. La investigación es cada vez más clara. Se asocia la disrupción circadiana crónica con un mayor riesgo de, trastornos del ánimo. Hay una relación fuerte con la depresión, el trastorno bipolar. Parece que un reloj desajustado afecta la regulación emocional. Enfermedades cardiovasculares. Sí, mayor riesgo de hipertensión, de aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, de infartos. Los estudios en trabajadores a turnos son bastante consistentes en esto. Madre mía, ¿y el metabolismo? También, mayor riesgo de obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Nuestro cuerpo está preparado para procesar los alimentos de forma diferente según la hora. Si comemos mucho por la noche, cuando el sistema digestivo y el metabolismo de la glucosa deberían estar en modo descalzo, pues no funciona igual de bien. La sensibilidad a la insulina empeora. O sea que no solo engorda lo que comes, sino cuándo lo comes. Exacto. El cuándo parece ser muy importante. Y por último, también hay efectos cognitivos. En el cerebro. Sí. A corto plazo, dificultad para concentrarse, más errores, peor memoria, lo típico del jet lag o de no dormir bien. Pero a largo plazo, algunos estudios sugieren que la disrupción crónica, como en trabajadores con turnos rotatorios durante muchos años, podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo e incluso de demencia, sobre todo a partir de cierta edad. Es tremendo. O sea que nuestro reloj interno está metido en casi todo. Ánimo, corazón, peso, cerebro. Cuidarlo es cuidar la salud general. Totalmente. Y esto ha llevado al desarrollo de campos como la medicina circadiana o la cronoterapia. Cronoterapia. ¿Qué es eso? Pues es intentar administrar los tratamientos médicos en el momento del día en que son más efectivos y tienen menos efectos secundarios, basándose en los ritmos circadianos del cuerpo. Por ejemplo, algunos medicamentos para la tensión arterial funcionan mejor si se toman por la noche. O la quimioterapia. Se investiga si darla a ciertas horas puede ser más eficaz contra el tumor y menos tóxica para las células sanas. Fascinante. Usar el propio ritmo del cuerpo a nuestro favor. Eso es. E incluso, se buscan fármacos que actúen directamente sobre los engranajes del reloj molecular para tratar enfermedades. Vale. Y antes has dicho que el SCN era el director de orquesta. Pero, ¿hay más músicos? ¿O toda la música sale de ahí? Ah, muy buena pregunta. Pues resulta que no. El SCN no está solo. Es el director, sí, pero casi todas las células de nuestro cuerpo tienen su propio reloj molecular dentro. ¿Cómo? Tenemos relojes en el hígado, en los músculos, en la piel. Sí, sí. En el hígado, páncreas, pulmones, corazón, riñones, tejido adiposo, células inmunes. Se llaman osciladores periféricos. Tienen los mismos genes reloj, clock, BMAL1, PER, CRY, y funcionan con bucles parecidos. ¡Ostras! Pero entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo todos esos relojes? Si no, sería un caos. Claro. Necesitan sincronizarse. La señal principal viene del SCSM, que les da la hora general a través de hormonas como la melatonina o el cortisol, y también a través del sistema nervioso.
Pero, y esto es muy interesante, estos relojes periféricos también pueden responder directamente a otras señales. A otros Zeitgebers, además de la luz que ve el SCN. Exacto. Y uno de los más potentes para los relojes periféricos, sobre todo los de los órganos metabólicos como el hígado o el páncreas, es la hora de las comidas. La comida. O sea que cuando comemos le da una señal directa a nuestro hígado, por ejemplo. Parece que sí. Es un sincronizador muy importante para muchos tejidos. Por eso, comer a horas regulares ayuda a mantener todo el sistema bien alineado. Y por eso se investiga tanto lo de la alimentación restringida en el tiempo. Comer solo durante unas horas al día. Sí, por ejemplo, en una ventana de 8 o 10 horas. La idea es que eso podría ayudar a que los relojes del SN y los periféricos vayan más acompasados, mejorando la salud metabólica. Qué interesante. O sea, no solo la luz para el reloj central, sino también la comida para los relojes de los órganos. ¿Alguna otra señal importante para estos relojes periféricos? Pues sí, la actividad física también parece influir. Hacer ejercicio, sobre todo a horas regulares, puede actuar como sincronizador, afectando a los relojes de los músculos, por ejemplo. ¿Y la temperatura? Antes decías que el reloj central la compensaba. ¿Los periféricos también? Los periféricos también tienen cierta compensación, pero pueden ser más sensibles a cambios de temperatura local o a la temperatura corporal general. Y el estrés, a través del cortisol, también puede afectar a la expresión de los genes reloj en diferentes tejidos. Es decir, que es una red compleja. El SCN marca el ritmo general con la luz, pero luego los horarios de comida, ejercicio, estrés van afinando los relojes de cada órgano. Exactamente. Es un sistema distribuido y muy conectado con nuestro estilo de vida. Y todo este sistema tan sofisticado no lo tenemos solo los humanos, ¿verdad? Los ritmos circadianos están por todas partes en la naturaleza. Uf, sí. Son casi universales. Piensa en las plantas. Ya hablamos de la mimosa de Mairán, pero regulan muchísimas cosas. Cuando abren los estomas, los poros de las hojas, para respirar y hacer fotosíntesis, cuando producen néctar o emiten fragancias para atraer a los polinizadores, incluso el momento de la floración. Tienen que coordinarse con el día y la noche, y con los animales que las polinizan o se las comen. Claro, tienen sus propios genes reloj, diferentes a los nuestros, pero con una lógica de bucles parecida, y sus propios fotorreceptores para detectar la luz roja y azul. Y los estudios demuestran que crecen mejor y están más sanas cuando su reloj interno va sincronizado con el ciclo de luz exterior. Les da una ventaja. Lógico. Y en otros animales, seguro que hay adaptaciones alucinantes. Muchísimas. Piensa en los animales del Ártico. Algunos, como los renos, parece que apagan su reloj circadiano durante el verano de luz constante o el invierno de oscuridad total, y solo lo usan en primavera y otoño, cuando hay día y noche. Otros, en cambio, mantienen el ritmo incluso con el sol de medianoche. ¿Y cómo lo hacen? No se sabe del todo, pero quizás usando la posición del sol en el cielo, que sí cambia, o la temperatura. Son adaptaciones extremas. Increíble. ¿Y qué más? Bueno, un caso clásico es el de las mariposas monarca. Ah, sí, su migración. Exacto. Para viajar miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México, usan el sol como brújula. Pero claro, el sol se mueve en el cielo durante el día. Necesitan saber qué hora es para interpretar bien la posición del sol. Justo. Necesitan una brújula solar compensada por tiempo. ¿Y quién les da la hora? Un reloj circadiano que tienen localizado en las antenas. En las antenas, madre mía, qué pasada. Sí, sí. Si les quitas las antenas o alteras su reloj, se desorientan. Y hay más. Muchas polillas usan su reloj para coordinar el apareamiento por la noche. Las hembras liberan feromonas solo en momentos muy concretos, y los machos tienen que estar activos y receptivos justo en ese momento. Todo gracias al reloj interno. La verdad es que es un mecanismo fundamental para la vida en la Tierra, adaptado de mil maneras. Sin duda. Probablemente evolucionó muy temprano para poder anticipar y adaptarse a los ciclos predecibles de luz y oscuridad de nuestro planeta. Pues sí que hemos recorrido camino hoy, desde aquellas hojas del tamarindo hasta estos bucles de genes y proteínas que funcionan en casi todas nuestras células. Hemos visto que son relojes internos, endógenos, que duran unas 24 horas, pero que necesitan sincronizarse cada día con señales como la luz, la comida, la actividad. Y que dirigen una orquesta enorme de procesos en nuestro cuerpo, con el SCN como director principal, pero con músicos, relojes periféricos en casi todos los órganos. Exacto.
Y hemos visto lo importante que es mantener esa orquesta afinada. Sí, porque la disrupción crónica, tan común hoy en día con la luz artificial por la noche, los horarios de trabajo raros, los viajes constantes, comer a cualquier hora, pues tiene un precio. Un precio en salud cardiovascular, metabólica, mental. No es ninguna tontería ignorar a nuestro reloj biológico. Totalmente. Y es fascinante pensar cómo algo tan antiguo, tan fundamental, sigue siendo tan relevante hoy. Quizás incluso más por cómo vivimos. Efectivamente. Y eso, yo creo, nos deja una reflexión importante, ¿no? Si hemos construido un mundo moderno, con luz 24 horas, comida disponible siempre, horarios que a menudo ignoran nuestros ciclos naturales, y eso choca con una biología que ha evolucionado durante millones de años. ¿Qué hacemos? Pues eso, ¿qué pasos podemos dar como individuos, pero también como sociedad, para intentar reducir ese choque? Podríamos pensar en diseñar nuestros entornos, casas, oficinas, colegios, ciudades, de una manera que respete un poco más nuestros ritmos internos. ¿Qué tipo de luz usamos? ¿Qué horarios promovemos? ¿Cómo estructuramos el día? Es una pregunta muy potente. ¿Qué impacto tendría eso en el bienestar general, en la salud pública? Quién sabe, pero probablemente sería positivo. Es algo en lo que pensar, desde luego. ¿Cómo podemos vivir un poco más en sincronía con nosotros mismos?